Reglas extrañas que me dieron en una iglesia el primer día como monaguillo. Nunca pensé que ser monaguillo fuera algo raro. Para mí era un trabajo sencillo. Ayudar en misa, limpiar un poco, aprender a comportarme dentro de la iglesia. Yo era joven, necesitaba algo de dinero, y además mi familia veía bien que pasara tiempo ahí. Decían que era un lugar tranquilo, seguro, un buen ambiente. Mi primer día comenzó por la tarde. Todo parecía normal. El padre me explicó mis tareas, me mostró dónde guardar las cosas y me dijo que, algunas veces, tendría que quedarme después del anochecer para ayudar a cerrar o preparar el lugar para el día siguiente. Nada fuera de lo común. Pero antes de irse, me llamó aparte. No habló fuerte. De hecho, bajó la voz, como si no quisiera que alguien más escuchara, aunque estábamos completamente solos. Me dijo que había algunas reglas, que todos los monaguillos debían seguir. No eran reglas de la iglesia como tal, sino reglas prácticas, cosas que se aprendían con el tiempo. La primera fue sencilla: nunca correr dentro del templo, incluso si tienes prisa. Dijo que el eco podía confundir a otros y provocar malentendidos. No pregunté más. La segunda regla fue un poco más extraña. Si estás solo y escuchas que alguien te llama por tu nombre, no respondas de inmediato. Primero revisa si hay alguien visible. Si no ves a nadie, continúa con lo que estabas haciendo. Ahí sentí algo raro, pero pensé que era solo una advertencia exagerada para asustar al nuevo. Luego vino la tercera. Después de las 9 de la noche, no debes entrar al confesionario, aunque esté abierto o la luz encendida. Según él, a veces la gente olvida apagar cosas. No explicó más. Me dio la llave de un pequeño cuarto donde se guardaban los hábitos y los utensilios. Y justo antes de irse agregó otra regla, como si se le hubiera olvidado. Si alguna vez estás limpiando y encuentras una banca movida o fuera de lugar, no la regreses. Déjala exactamente como está y avísale al encargado al día siguiente. Esa noche me quedé solo por primera vez. La iglesia ya no se sentía igual sin gente. Los sonidos eran distintos, más largos, más huecos. Cada paso resonaba demasiado, y empecé a entender por qué insistían tanto en caminar despacio. Mientras barría cerca del altar, pensé que quizá todas esas reglas solo eran costumbres antiguas, manías de personas que pasaban demasiado tiempo en silencio, hasta que escuché algo que no estaba en la lista, y que nadie me había advertido, y ahí entendí que las reglas no eran sugerencias. El sonido fue muy leve, casi imperceptible. Al principio pensé que era el viento colándose por alguna ventana mal cerrada, pero no. Era más rítmico, como pasos, arrastrados, lentos, viniendo desde el fondo de la iglesia. Me quedé quieto. Recordé la regla de no correr y, sobre todo, la de no reaccionar de inmediato. Me asomé con cuidado entre las bancas. No vi a nadie. El lugar estaba exactamente como lo había dejado. Las veladoras apagadas, el altar limpio, las puertas cerradas. Aún así, los pasos continuaban, acercándose, deteniéndose, volviendo a escucharse. Decidí seguir limpiando, fingiendo que no pasaba nada. Fue entonces cuando noté algo más. Una de las bancas del centro estaba ligeramente movida, apenas unos centímetros fuera de línea. No recordaba haberla tocado. Me agaché por instinto para acomodarla, pero me detuve a medio movimiento. La regla vino a mi cabeza de golpe. Si encuentras una banca fuera de lugar, no la regreses. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Dejé la banca como estaba y retrocedí un paso. En ese momento escuché claramente mi nombre. No fue un grito. No fue una voz fuerte. Fue un susurro, justo detrás de mí. Mi cuerpo se tensó por completo. Recordé la advertencia. Si alguien te llama por tu nombre y no ves a nadie, no respondas. Así que apreté los dientes y no dije nada. El silencio volvió de golpe, tan pesado que me dolían los oídos. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas, que los nervios me estaban jugando una mala pasada. Pero entonces noté algo que no debería haber pasado desapercibido. La puerta del confesionario estaba entreabierta, y la luz de adentro estaba encendida. Yo sabía que nadie había entrado. Yo sabía que no debía acercarme. Y aún así, sentía una presión extraña en el pecho, como si algo me estuviera esperando ahí. Me repetí que solo era una luz olvidada, que no pasaba nada. Di un paso hacia atrás, alejándome del confesionario, y en ese instante escuché una voz distinta, más grave, proveniente del interior, que dijo: «Todavía no te toca». Ahí entendí que no todas las reglas se dicen el primer día.
No me moví durante varios segundos. La frase seguía retumbando en mi cabeza. Todavía no te toca. No sonaba como una amenaza, pero tampoco como algo tranquilizador. Era más bien una advertencia. Decidí hacer lo único que me habían dicho que siempre funcionaba: mantenerme ocupado. Barrí el pasillo central, limpié el polvo del altar, acomodé los libros. No levanté la mirada más de lo necesario. Mientras lo hacía, el reloj de la iglesia marcó las 3 con un solo golpe seco. Eso me pareció raro. Normalmente sonaba 3 veces. Esa noche solo una. Recordé otra regla que nadie me explicó, pero que todos parecían conocer. Cuando el reloj no marca bien la hora, no intentes corregirlo. Seguí barriendo, aunque sentía que alguien me observaba desde algún punto alto. El coro, las imágenes, el campanario. No sabía de dónde venía esa sensación, solo que era constante. Entonces vi algo moverse cerca del altar. No fue una sombra clara, fue más bien un cambio en la luz, como si alguien hubiera pasado frente a una vela inexistente. El aire se volvió más frío. Di un paso atrás sin pensar. Mi pie tocó algo. Miré al suelo y vi un rosario extendido, justo detrás de mí. No era mío. No recordaba haberlo visto antes. Estaba perfectamente acomodado, como si alguien lo hubiera colocado ahí con cuidado. Otra regla apareció en mi memoria: si encuentras un rosario en el suelo, no lo levantes con las manos. Busqué con la mirada alguna escoba o un recogedor, pero cuando volví a mirar al suelo, el rosario ya no estaba. Tragué saliva. Fue entonces cuando escuché un murmullo colectivo. No palabras claras, solo voces bajas, como si varias personas rezaran al mismo tiempo, pero muy lejos, o muy cerca. No lograba distinguirlo. Las bancas comenzaron a crujir una por una, desde el fondo hasta adelante, como si alguien invisible caminara lentamente por el pasillo central. Yo no corrí, no grité, no recé en voz alta, porque otra regla era clara: si escuchas pasos y no ves a nadie, no intentes ahuyentarlo. Me quedé quieto, sosteniendo la escoba con fuerza, esperando que todo pasara. Los pasos se detuvieron justo frente a mí. El aire se volvió pesado. Sentí una respiración muy cerca de mi oído, y una voz distinta a las otras susurró: «Aprendes rápido, eso es bueno». Ahí supe que la iglesia no estaba vacía por las noches, solo estaba ocupada de otra forma. Después de ese susurro, todo quedó en silencio absoluto. Ni pasos, ni murmullos, ni el crujido de las bancas, el tipo de silencio que no se siente normal, como si el lugar estuviera conteniendo el aire. Miré mis manos y me di cuenta de que estaban temblando. No sabía cuánto tiempo llevaba así, parado frente al altar, sin moverme. Decidí sentarme en la primera banca, no por comodidad, sino porque sentía que si daba un paso más, algo iba a reaccionar. Apenas me senté, noté otra cosa extraña. Las imágenes religiosas parecían distintas. No cambiadas, pero sí más oscuras, como si la luz no las tocara igual. Recordé una advertencia que me hicieron casi en broma: nunca mires fijamente a las imágenes después de medianoche. Así que bajé la mirada de inmediato. Fue cuando escuché el sonido del agua, goteando. Venía de la sacristía. El problema es que el lavabo no tenía fugas. Yo mismo lo había revisado antes. Aún así, el sonido continuaba, lento y constante. Cada gota parecía caer más fuerte que la anterior. Me levanté con cuidado y caminé hacia la puerta, pero sin cruzarla. Otra regla se me vino encima: si escuchas agua y no ves a nadie, no entres al cuarto. Me quedé en el umbral. Desde ahí pude ver el lavabo. Estaba seco, pero el sonido seguía. Entonces algo cayó al suelo frente a mí. Una gota oscura, espesa. No parecía agua. La observé apenas un segundo antes de que otra gota cayera junto a ella. No levanté la vista. El sonido cesó de golpe. Sentí una presión fuerte en los hombros, como si alguien hubiera puesto sus manos ahí para obligarme a arrodillarme. No fue violento, fue firme, decidido. Me arrodillé sin resistirme. Otra regla más: si te obligan a inclinarte, no intentes levantarte hasta que te lo permitan. Mis rodillas tocaron el piso frío. Cerré los ojos. Escuché una respiración profunda justo frente a mí. No recé, no pedí ayuda, solo esperé. Después de unos segundos, la presión desapareció. El aire volvió a sentirse normal. Cuando abrí los ojos, estaba solo otra vez. O eso parecía, porque al levantarme vi algo grabado en la madera de la banca frente a mí. No era un dibujo antiguo, era reciente. Las letras eran claras. Decían: ya sabes cuándo obedecer.
Ahí entendí que las reglas no estaban escritas en papel, se aprendían viviendo o no viviendo para contarlas. Después de leer esas palabras en la banca, sentí un cansancio extraño, como si llevara horas ahí dentro, aunque el reloj apenas avanzaba. Miré hacia el altar y noté algo que antes no estaba, una vela encendida, solo una, justo al centro. Yo estaba seguro de haber apagado todas. Mi primer impulso fue acercarme para apagarla, pero otra regla apareció, casi como un reflejo. Si una vela se enciende sola, no la apagues. Así que me quedé a distancia, observándola. La llama no se movía, no parpadeaba, era completamente recta. Entonces escuché el sonido de una banca arrastrándose detrás de mí. No quise voltear. El ruido se detuvo y sentí de nuevo esa presencia, ya no tan sutil como antes. Esta vez no parecía estar probándome. Parecía estar esperando algo. El reloj volvió a sonar. Esta vez marcó las 4, con 4 golpes claros y perfectos. El alivio que sentí duró poco, porque inmediatamente después escuché otro sonido, el de una puerta abriéndose lentamente. La puerta principal de la iglesia. Nadie entra a esa hora. Nadie. Otra regla, quizá la más importante. Si alguien entra después de las 3 de la mañana, no lo mires a la cara. Me giré solo lo suficiente para ver una silueta de espaldas, quieta, justo bajo el arco de la entrada. No caminaba, no hablaba. Solo estaba ahí. La vela del altar se apagó sola. La silueta dio un paso adelante. Sentí un nudo en la garganta. Todo mi cuerpo me pedía correr, salir de ahí, pero sabía que hacerlo rompería todas las reglas a la vez. Así que hice lo único que podía. Me arrodillé otra vez. El sonido de pasos se acercó lentamente, muy lentamente. Cada paso parecía resonar dentro de mi pecho. Cuando se detuvieron sentí algo caer frente a mí. Abrí los ojos lo justo para ver qué era. Era el mismo rosario de antes. Esta vez sabía lo que significaba. Si el rosario vuelve a aparecer, es porque algo decidió quedarse contigo un poco más. Y yo aún no sabía qué me iba a pedir a cambio. Me quedé arrodillado frente al rosario sin tocarlo. No sabía cuánto tiempo pasó. El silencio volvió a ser tan profundo que empecé a escuchar mi propia respiración, lenta, pesada. Sentía que si hacía un solo movimiento fuera de lugar, algo iba a reaccionar. Finalmente la voz regresó. No venía de un punto exacto, sonaba en todo el lugar. ¿Ya cumpliste? No fue un alivio inmediato. De hecho, sentí más miedo, porque nadie me había dicho qué pasaba cuando cumplías todas las reglas. La presión en el aire desapareció poco a poco. Las luces volvieron a parpadear y, de pronto, todo se sintió normal. Demasiado normal. El rosario ya no estaba. La vela seguía apagada. El reloj marcaba las 5 en punto. Escuché la puerta principal cerrarse sola. No corrí. Caminé despacio hacia la sacristía. Tomé mis cosas y esperé a que amaneciera completamente antes de salir. Cuando el padre llegó, me preguntó cómo me había ido en mi primer turno solo. Le dije que bien, que tranquilo. Solo me miró en silencio y antes de irse me dijo algo que no he podido olvidar. Si la iglesia te deja ir, es porque aprendiste a escuchar. Desde ese día, sigo siendo monaguillo, pero nunca me quedo después de medianoche. Y nunca, nunca ignoro una regla, aunque nadie más parezca verla. Ahora quiero preguntarte algo a ti. Si te tocara quedarte solo en una iglesia de madrugada y empezaras a notar cosas que no puedes explicar, ¿obedecerías las reglas aunque no entiendas quién las pone? ¿O intentarías salir de ahí sin mirar atrás? Te leo en los comentarios.